Ahora les voy a enseñar cómo tejer un beanie en un telar redondo por petición de mi amigo Mario. El material que vamos a necesitar es un telar de estos de 30 postes redondo, un gancho y un pedazo de popote. Lo primero que vamos a hacer es hacer un nudo corredizo en el estambre de esta manera. Hacen un arito entre sus dedos, lo tuercen y toman la hebra y lo jalan, y este lo vamos a colocar en el popote. Pasamos el estambre dentro del popote. Ya que está, lo vamos a colocar en uno de los postes siguientes a la aberturita que tiene para guiarnos donde comenzamos la vuelta. Y metemos la hebra que sobra en el agujerito y lo atoramos. Ahora sí vamos a comenzar a dar vueltas por detrás de los postes, y así todos los postes. Ya que llegamos al primero, vamos a dar otra vuelta para que haya 2 hebras en cada poste, al igual que lo hicimos al principio. Y ahora sí vamos a comenzar con el gancho a pasar la hebra de abajo por la de arriba, encima de la de arriba. La vamos a sacar. Sacamos todas las de abajo y nos va a quedar otra vez uno en cada poste. Con cuidado de que no se salgan. Ya que los tenemos así, vamos a comenzar a trabajar la parte de abajo de nuestro gorrito, lo que sería como el resorte, y vamos a pasar el estambre por encima de los postes sin darles vueltas, solo lo pasamos por encima y pasamos la parte de abajo por la de arriba, pero aquí me equivoqué. Regresamos, listo. Pasamos la hebrita de abajo encima de la de arriba, la sacamos. Pueden poner su telar de lado, es más fácil si lo hacen así de lado y van recorriendo el popote encima de los postecitos. Es un poquito más rápido. Y así van a trabajar más o menos unos de 5 a 7 centímetros, dependiendo el grueso que quieran que quede la parte de abajo. 20 o 25 vueltas más o menos son. Y ahora sí, ya que tenemos así, vamos a pasar estas hebritas que están sueltas en la parte de abajo, las vamos a montar otra vez en los postecitos. Hay que ver que coincidan las hebritas con cada postecito. Ya que las tenemos todas, vamos a volver a hacer lo mismo, a pasar la hebra de abajo, la vamos a sacar. Eso es para que nos quede nuestro resortito doble. Queda un doblez. Y sacamos así todas otra vez. Ya que las tenemos, vamos a pasar otra hebra de estambre por el popote para comenzarlo a tejer doble, con doble estambre. Lo que pueden hacer
si no tienen dos madejas de estambre, lo que pueden hacer es tomar la hebra de adentro y la de afuera y tejerlas juntas. Y hacemos otra vez nuestro nudito corredizo y lo colocamos igual en el primer poste y atoramos la hebra que sobra abajo. Y hacemos lo mismo, vamos a pasar a dar vueltas por detrás de cada poste. Y ya que lo tenemos así, vamos a pasar la hebra de abajo, la vamos a sacar y esta vez pues nos quedarán dos hebritas en cada poste porque está doble el estambre. Ya que la tenemos así, pues continuamos tejiendo por unos 15 o por unos 20 o 30 centímetros más o menos. 15 si es para niño, 30 si quieren que cuelgue bastante el beanie. Y ya que acabamos con una hebra de las que quedan, vamos a pasarla entre las agujas. No encontraba mis tijeras, así que corté el estambre con esta navajita que tengo aquí. Pero bueno, igual sirve, nada más que es peligroso. Vamos a quitarlo de ahí. Y ahora sí, con una aguja estambrera vamos a pasar nuestro estambre por todos y cada uno de los puntos que tenemos, de los postes, en medio de cada una de las lazaditas que tenemos, con mucho cuidado de que no se vaya a salir alguna, porque entonces nos puede causar problemas o se puede destejer. Entonces hay que tener como precaución de que no se salgan. A ver, les enseño de cerca cómo lo hago yo, con mucho cuidado de que no se salgan. Las levantamos todas. Y ya que tenemos todas las hebritas afuera, vamos a jalar para que se cierre la parte de arriba de nuestro gorrito. Jalamos bien, acomoden los puntos que se vean bonitos, así en un círculo. Y entonces sí, ya metemos la hebra que nos sobra en la parte en medio de nuestro gorrito y lo amarramos por atrás con nuestra hebrita de inicio o con la otra hebrita que cortamos. Y ya queda listo nuestro gorrito. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda háganmela llegar. Hasta la próxima.